Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Linda Slayton. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Linda Patterson Slayton nació el 8 de marzo de 1950. No tenemos mucha información sobre su familia, pero tenemos la certeza de que tenía una hermana llamada Judy, con quien era cercana y quien vivía en el mismo complejo departamental que Linda. Al momento de los hechos, Linda tenía 31 años. Vivía entonces en la ciudad de Lakeland, en el estado de Florida, en Estados Unidos, cercana a ciudades más grandes como Tampa y Orlando. Allí vivía junto a Timothy y Jeff, sus hijos, de 12 y 15 años respectivamente. Era jefa de hogar y madre soltera, es decir que era la única fuente de ingresos económicos en la casa, y como sus propios hijos recordaron en algunos documentales, aquello hacía que su nivel económico a veces no fuese el mejor. Sin embargo, también hicieron énfasis en que su madre se esforzaba no solo para poder llevar a casa el dinero necesario, sino también para ahorrarlo. Por ejemplo, para no andar comprando ropa nueva, ella simplemente cosía todo lo que podía. Además, en aquel momento tampoco gastaban o se podían permitir gastar en cosas como tener un auto. Claramente su vida no era ideal y enfrentaban problemas económicos. Sin embargo, en los últimos 7 años, desde que se habían mudado a Lakeland en 1974, su vida había mejorado de varias formas, sobre todo porque habían dejado de vivir con Frank Slayton, marido de Linda y padre de los dos adolescentes. Ellos duraron unos 9 años en pareja, casándose en 1965, cuando Linda tenía tan solo 15 años de edad. Según describieron los hijos de la pareja, Frank no solo era un alcohólico, sino que era especialmente violento con su madre, a quien golpeaba de forma bastante frecuente, siendo este el motivo por el cual en 1974, con 24 años de edad, Linda abandonó la casa que tenía con este hombre para establecerse en donde vivía su hermana Judy en Florida. Desde entonces, e incluso con los problemas económicos que mencioné antes, la vida de los tres había mejorado considerablemente. Tanto Tim como Jeff recordaron aquellos años como una época feliz, en la que su madre se veía más contenta de lo que antes habían podido presenciar. Lamentablemente, esto no duraría demasiado. Desde hacía ya 7 años, Linda y sus hijos vivían en el mismo complejo departamental que Judy Butler, su hermana, por lo que su relación se había vuelto aún más cercana que antes. Gracias a esto habían desarrollado una nueva costumbre. Todos los viernes de mañana, las dos hermanas se reunían en la casa de una o la otra para compartir un café y aprovechar para ponerse al día con sus vidas y demás. El viernes 4 de septiembre de 1981 no fue una excepción. A primera hora de la mañana, Judy se dirigió al departamento de su hermana, donde golpeó unas cuantas veces la puerta principal sin obtener respuesta alguna. Intentó durante unos cuantos minutos antes de darse por vencida. Si bien le parecía raro que su hermana se hubiese olvidado de su tradición o si hubiera simplemente quedado dormida, decidió volver a su propio departamento en el complejo. Todavía extrañada por lo atípico de la situación, antes de alejarse por completo del departamento, Judy observó una vez más hacia este lugar. Se dio cuenta así que la ventana del cuarto de Linda parecía estar rota. Todavía más confundida que antes, volvió, esta vez yendo directamente hacia la ventana para asegurarse que todo estuviera bien. Judy pudo ver dentro del cuarto a su hermana acostada en la cama. En un principio pensó que estaba dormida, pero la posición en que se encontraba era muy rara. En vez de estar acostada normalmente, Linda estaba recostada de forma diagonal en la cama. Le llevó un par de segundos entender que su hermana no estaba dormida, sino que estaba muerta. La policía llegó al departamento a las 8:30 de la mañana y tras forzar la puerta, encontraron a Linda Slayton en su cama semidesnuda, ahorcada con una percha de su propio armario. Los oficiales entraron y despertaron primero a Jeffrey, el hijo mayor de Linda, quien dormía en el living en aquel momento.
y sin darle mayor explicación lo guiaron hacia afuera, donde se encontró con varios patrulleros y su tía en un claro ataque de angustia. Tim, de 12 años, fue despertado por otro oficial de policía, quien, según lo que narró años después, el propio Tim, le dijo que debía salir y reunirse con su hermano. El hombre no nombró a su madre y aquello le llamó muchísimo la atención, pero le hizo caso. Mientras lo guiaba fuera de la casa, de forma intuitiva, Timothy llevó su mirada al cuarto de su madre, y la puerta estaba abierta, por lo que el niño pudo ver toda la escena, es decir, vio a su madre muerta en aquel momento. Algo importante a tener en cuenta en este caso es el momento en que sucedió. Hablamos de principios de la década de los 80, cuando gran parte, si no toda la tecnología que hoy se encuentra a disposición de los investigadores para resolver crímenes no era ni imaginable. Apenas estaban desarrollando algunas herramientas que hoy tenemos bastante bien. La policía de Lakeland no tenía las herramientas necesarias para poder atrapar al culpable. En la escena no existía evidencia que señalara a alguien en particular. Las pocas conclusiones a las que pudieron llegar fue que el agresor debía haber entrado a la habitación de Linda por la ventana y que la había asesinado tras abusar sexualmente de ella. E incluso tomaron de su cadáver muestras de los rastros de fluidos que habían quedado encima de su cuerpo. Gracias a las declaraciones de Tim y Jeff, pudieron reconstruir la noche anterior a los hechos, es decir, el día 3 de septiembre. Según contó el hijo mayor de Linda, ese día él y su madre habían tenido una discusión por un tema de convivencia. Jeffrey quería que su madre lo esperara con comida hecha, pero cuando llegó y notó que no había nada, él se enojó lo suficiente para comenzar una discusión con ella, tomar su bicicleta e irse a la casa de sus abuelos maternos a unos 20 kilómetros de ahí. Por otra parte, Timothy llegó a casa alrededor de las 20 y 30 de la noche tras terminar con su práctica de fútbol. Media hora después, sobre las 9 de la noche, Linda fue con su hijo menor a la casa de un par de vecinos que ofrecían una fiesta. Jeffrey fue llevado a su casa por sus abuelos poco después de las 21:30. Y según lo que el propio Jeff recordó, su madre y hermano volvieron a casa alrededor de las 11 de la noche, y mientras Tim iba directo a dormir, el mayor aprovechó para disculparse con su madre. Claramente nunca se imaginaría que esas disculpas serían las últimas palabras que tendría con ella. Sin mayor evidencia que esto que les conté, la investigación se dirigió a dos sospechosos. El primero de ellos, de forma lógica, fue Frank Slayton, la expareja de Linda, quien era violento y abusivo con ella. Pero más allá de ese pasado, no existía nada que lo uniera a la escena del crimen. Además, tenía una coartada comprobable. El segundo sospechoso parece haber sido más un capricho de los oficiales, ya que fue el propio hijo de Linda, Jeffrey. No existía ningún tipo de evidencia en su contra más que la pelea que él mismo confesó tener, pero aún así los detectives lo interrogaron incontables veces durante la investigación, finalmente descartándolo como sospechoso. Ya no existía ninguna línea de investigación posible, no había pistas, testigos o evidencia que pudiera llevarlos a descubrir nuevos indicios sobre el culpable de la muerte de Linda Slayton, por lo que poco a poco el caso fue enfriándose hasta transformarse en lo que se denomina como un cold case en inglés o un caso sin resolver. Los hijos de Linda pasaron al cuidado de sus abuelos maternos, quienes se aseguraron de brindarles el amor y contención necesaria en una situación tan complicada como la que habían vivido. A modo de anécdota, los hermanos más tarde recordaron cómo en aquella época estaban aterrados por la idea de que algo así volviera a pasarles en las primeras semanas después del crimen. Durante ese tiempo en el cual vivían con sus abuelos, también pidieron dormir con ellos. Dormían los cuatro juntos en la misma habitación. Incluso hacían guardia despiertos y el abuelo tenía a su alcance siempre un revólver. Amigos, compañeros y familiares de los dos chicos fueron su red de contención. Para Timothy, una de las fuentes de mayor apoyo provino de su equipo de fútbol y de su entrenador Joe Mills, de 20 años. Joe siempre había mostrado gran interés en los niños de su equipo y, por ejemplo, sabiendo los problemas económicos que afrontaban Tim y su familia, como la falta de un vehículo propio, era él quien a menudo llevaba y traía al menor de las prácticas y de los partidos. Para Tim, este hombre era su modelo a seguir y una figura por la cual sentía un gran aprecio. Confiaba en él y sabía que contaba con Joe en sus peores momentos. Tanto fue así que incluso ya siendo adulto, Tim mantuvo siempre una foto del equipo de fútbol
y en especial una que compartía con el entrenador Joe en su casa. Digamos, en resumen, era un hombre al cual le tenía gran respeto, admiración y cariño. Pasados 20 años del crimen de su madre, en 2001, con la aplicación de nuevas técnicas y herramientas de investigación, más que nada herramientas vinculadas a la investigación del ADN, el detective Brad Grice decidió repasar nuevamente el caso y, sobre todo, valerse de la nueva herramienta que tenía a su disposición. Llamó entonces a los hermanos Slayton para pedirles una muestra de su ADN y mandó a compararla con los rastros encontrados en el cuerpo de Linda. El resultado fue negativo, descartando así por completo la hipótesis que tenía a Jeff como culpable. Frank Slayton y otros muchos individuos considerados de interés, ya fuese por ser gente condenada por crímenes de índole sexual u otras personas, dieron sus propias muestras, aunque ninguna de ellas coincidía con los fluidos encontrados en la mujer. El caso de Linda parecía estar destinado a quedarse sin resolver. En 2005, Brad Grice, el mismo detective, dio inicio a una nueva unidad de casos sin resolver en el FBI y desde entonces se mantuvo comparando las muestras de ADN encontradas en el caso con la de posibles sospechosos. Sin embargo, el resultado fue el mismo durante años, hasta que Grice se retiró en 2015. Para los hermanos Slayton se hundía así toda esperanza de poder encontrar al culpable de lo sucedido, y hubiese sido así si no fuera por la genetista Cissy Moore, quien en 2018 se acercó al caso dispuesta a resolverlo. Para ello, Cissy Moore decidió subir la muestra anónima de ADN a GED Match, un servicio online capaz de comparar y rastrear la genética de un ADN valiéndose de bases de datos internacionales. Desde allí, la genetista fue capaz de ir reconstruyendo el árbol genealógico de la muestra de ADN obtenida del cuerpo de Linda. Fue construyendo parte por parte el árbol genealógico del asesino usando no solo esta herramienta, sino que también debió hacer un trabajo de investigación de partidas de nacimiento, de fallecimiento, licencias de matrimonio y una larga lista de etcéteras, hasta llegar a la persona que más probablemente era la que había asesinado a Linda Slayton, por cuanto coincidía su genética con el ADN de muestra. Tras un fin de semana de exhaustiva investigación, Cissy Moore tenía el nombre del asesino, por fin, Joseph Clinton Mills, o como antes les dije, el entrenador Joe. El reporte fue entregado a la policía a finales del año 2018, quienes confirmaron que el hombre, de entonces 58 años, residía en Kathleen, en el estado de Florida, a tan solo media hora de donde 38 años antes había asesinado a Linda. Las huellas de Joe fueron entonces comparadas con la huella de una mano que se había podido extraer de la escena del crimen, y al igual que las muestras de ADN recuperadas, coincidieron con las del hombre. No había duda que casi 40 años después se había encontrado al asesino. En el momento en el que fue arrestado se le acusó de asesinato en primer grado, además de robo y agresión sexual. En su primer interrogatorio, Joe negó totalmente tener algún tipo de participación en el crimen de Linda, alegando que sí habían tenido relaciones sexuales, pero que éstas se habían dado de forma completamente consensuadas, cuando Linda le ofreció entrar esa misma noche cuando Joe dejó a Tim en la casa después de su práctica. Sin embargo, esta historia ya había sido descartada por la autopsia realizada en 1981, que demostraba que Linda había sido claramente abusada. El 9 de febrero de 2022, a más de 40 años del asesinato de Linda, Joseph Clinton Mills fue llevado a juicio, en el que la Fiscalía y Defensa pretendían obtener la pena de muerte para el acusado de ya 61 años. Para evitar la pena capital, Joe se declaró culpable de los delitos de violación y asesinato, y funcionó, porque fue sentenciado a 4 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Hoy cumple con su sentencia en The Reception and Medical Center en Union County, Florida. Así que bueno, ese fue todo el caso por hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.